Chicos, bienvenidos a nuestra primera reunión de la materia de circuitos eléctricos 2. En esta materia, ¿qué es el contenido del primer corte? Lo referente a los circuitos de primer orden y los circuitos de segundo orden. Cuando hablamos de este contenido, ¿a qué se refiere de primer orden? Un circuito de primer orden es que tiene un solo elemento almacenador de energía, es decir, puede tener un capacitor o puede tener un inductor. Ellos son los almacenadores. ¿Por qué? Porque las resistencias son disipadores, que son los que se calientan, digamos, cuando les pasa exceso de corriente. Para el análisis de estos circuitos, pues se suele trabajar con lo referente a lo que son la parte de las derivadas y las integrales. Entonces, todo ese detalle, todo ese análisis ustedes deben de tenerlo en cuenta. ¿Qué es otro punto elemental? Cuando hablan de circuitos de segundo orden, entonces es porque van a encontrarse ustedes en el mismo circuito dos elementos almacenadores de energía. Por eso está de que los de segundo orden ustedes los ven como RCL, o sea, tiene resistencia, tiene capacitor, tiene inductor o bobina. Y en primer orden tienen o es RC, que es resistencia capacitor, o es RL, que es resistencia inductor. Cada uno tiene una configuración específica, tiene, digamos, sus características. En toda esa teoría se las indiqué, ¿verdad? Donde se puede visualizar de que hay incluso los que son los circuitos sin fuente, una particularidad que están cuando les aparece, por lo menos en el caso de los circuitos RC sin fuente, RL sin fuente, cómo ellos los van a plantear. Pues el planteamiento es que se plantea, digamos, el punto, bien sea de que si nos conviene plantear la corriente, pues hacemos lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Esa ley de corrientes de Kirchhoff ya es material que vieron ustedes en circuitos eléctricos 1. Y lo que le planteaba era que ustedes tienen que las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen. En otros casos, cuando se necesite plantear que sean los voltajes, pues se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff, que va a ser básicamente recorrer la malla y analizar todas las caídas de tensión. Les pido que no vayan de que abandonar contenido porque no sea agradable quizás o no es lo que ustedes esperaban. O sea, la materia de por sí es esos tipos de contenido, como les digo, uno trata de, en la manera de lo posible, pues ubicarles lo mejor de que tengan lo más amigable para hacer. Vamos a ver si aquí logra correr esta parte. De esta página donde les estoy indicando, allí ustedes pueden conseguir, o sea, más videos, pero la idea no es saturarlo, o sea, les busco el más básico, ¿verdad? Para poder que lo trabajen. Por lo menos allí lo que tenemos, un circuito RC sin fuente. En la imagen que se aprecia, pues está un capacitor en paralelo con una resistencia. ¿Qué es común en el caso del paralelo? Pues el voltaje entre los elementos. Por eso es que allí ustedes aprecian un más menos B, porque ese voltaje del capacitor va a ser el mismo voltaje en la resistencia. Si plantean el nodo acá en la parte superior, pues entonces les va a dar, por aquí pasa la corriente del capacitor y por el otro va a pasar la corriente de la resistencia. A lo mejor te dice, bueno, pero es que es igual porque si ahí vemos una sola malla, pues él va a ser igual. Sí, efectivamente, pero se hace el planteamiento. ¿Por qué? Porque hay que generar las ecuaciones. Cuando ustedes trabajaban en los ejercicios con circuitos resistivos, en circuitos eléctricos 1, ¿qué ocurría en esa parte? Que ustedes lo que hacían era aplicar la ley de Ohm y decían si era el caso de una resistencia y le querían plantear el voltaje, por ejemplo, pues el voltaje iba a ser igual a la resistencia por la corriente. Eso acá cambia, no cambia, jóvenes. La parte de la ley de Ohm no cambia. Lo que ocurre es que ya vienen unos análisis donde cuando yo hago ese planteamiento, por lo menos la corriente, entonces me dicen, la corriente va a ser igual a quién, bueno, que a la capacitancia por la derivada de la corriente. Ese es el término que se le agrega. Pero ese planteamiento es básicamente la misma ley de Ohm, pero definida en esos términos.
donde resulta que ahora ya no puedo decir como antes, que era resistencia por corriente. Yo no puedo decir ahora, bueno, resulta que ahora en el capacitor el voltaje va a ser el capacitor, que va a ser el papel, como decir, de la R por la corriente. Así tan sencillo de R, como era R por I, no puedo decir C por I, sino que esa I va a estar en función de una derivada. En otro caso, sea con el inductor, entonces resulta que va a ser el voltaje el que va a estar en función de una derivada. Pero seguimos manejando lo que es la ley de Ohm. ¿Okay? Eso es lo que quiero que tengan presente. El cambio en contenido, sí, me imagino que ustedes, aunque si van por esta área de la parte, pues a lo mejor ya algunos están hasta trabajando, ¿verdad? En la parte de los circuitos. De repente manejan la parte práctica o la experiencia práctica y quizás en teoría no. Entonces, ustedes ahí lo que tienen que estar atentos es siempre lo que es la parte de la ley de Ohm, ellas la siguen implementando. Que apareció una derivada, que apareció una integral, pero allí está dándose todavía lo que es la ley de Ohm. Entonces, eso es lo que me interesa. En estos videos ustedes los detallan, traté de que tampoco fueran como varios que se consiguen de una hora, eso, porque yo sé que eso les va a aburrir. Pero allí está la información lo más detallada posible. Igual ahí está un PDF donde les siguen esa parte. ¿Cómo les evalúo, cómo les planteé a ustedes lo referente al primer corte? Con los circuitos de primer orden tienen una presentación interactiva. Esa presentación interactiva, quizás para algunos es primera vez que la van a hacer. Otros quizás ya tienen experiencia con ella. Esa presentación a ustedes se les pasa información y allí van a encontrar preguntas. Puede ser de agregar las palabras que le falta, puede ser de que simplemente seleccionen la opción que ustedes consideran correcta, y todo está en base al material que está ahí publicado en el aula virtual. No existe ninguna pregunta que esté por fuera de dicho material, que es el primer, digamos, punto clave que les digo para los que no lo han realizado o que no han ingresado. Todo va a estar en base, bien sea a los videos o al PDF que tienen allí publicado. Entonces, eso es lo que tienen que estar muy atentos. ¿Qué hacen esa presentación interactiva? Ustedes deben responder pues todas las preguntas, es lo ideal. Cuando terminen, creo que les sale ahí la opción de marcar como hecha o enviar para revisión. Y en caso de dudas, que no les aparezca a ustedes la nota en su calificador, me escriben por la mensajería privada, pero me indican por favor de qué materia, porque ya tengo varias asignaturas. Lean bien siempre lo que se les plantea, por favor. Eso es muy importante, porque ustedes a veces, digamos, azorados y no leen y seleccionan correcto. Traten, como les digo, es de responder todo, haber revisado previamente el material. Por eso tuvieron, digamos, más de una semana para que revisaran el material del aula virtual, ya que en esa presentación interactiva, pues cuando la realicen, pues tienen disposición de que ustedes pueden tener los videos abiertos en otra pestaña e ir a la par. Entonces, atentos con eso. Ok, chicos, ahora acá en pantalla muestro lo que es la configuración básica, ¿verdad?, de un circuito de primer orden RL. ¿Qué va a pasar en este comparado con la imagen anterior? En un circuito RL como está allí, pues ahí se plantea es la corriente. O sea, aquí, digamos, para el caso del inductor, me interesa es tener la corriente que circula por dichos elementos. En el otro, cuando era el capacitor, me interesaba tener el planteamiento del voltaje. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿qué será más fácil? ¿Derivar o integrar? A ver, con respecto a ustedes, puede ser acá por la mensajería o por audio, me dicen, ¿qué consideran que es más fácil? ¿Derivar o integrar? Sin pena ninguna, o sea, simplemente necesito saber su opinión en ese sentido.
Perfecto, Kevin. Ajá. Eso es lo correcto, lo que me acaban de responder por acá Wilfredo y Kevin. Fabricio. Derivar siempre cuando uno le dan en matemática, en los cálculos, ¿verdad? Y le hacen el planteamiento, uno ve derivadas. Después uno ve integrales y resulta que le dicen a uno, deriva el que sabe, integra el que puede. Porque para derivar uno busca la función, trata de adaptarla digamos, a la tabla, a la regla que tenga y lo hace. Entonces derivar es más sencillo que integrar. Pues de allí viene el planteamiento con estos circuitos. Entonces, en este circuito RL, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues entonces aquí se hace el planteamiento, tienen el BL, que es el voltaje en la bobina o en el inductor, tienen el BR en la resistencia. Entonces, los elementos, ellos no aceptan, digamos, cambios bruscos. Uno no acepta cambios bruscos, bien sea en el voltaje, el otro en la corriente. Entonces esas son características muy particulares que se tienen. Entonces si en el caso del capacitor la corriente era la capacitancia por la derivada, ¿verdad? Del voltaje, pues en el caso del inductor de la bobina, entonces va a ser el voltaje el que nos interesa. Entonces hacen las expresiones tal como lo explica allí en los videos, se hace, digamos, todo el paso a paso y se va construyendo. Además, en dichos circuitos ustedes tienen que estar muy atentos con los casos que se les pueda presentar. Si el sistema es amortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado. Todos esos son estudios que se hacen con los coeficientes, la frecuencia, el alfa, lo que les den, y eso les permite a ustedes dar respuesta cuando se les pregunte esa parte. Entonces, por eso es que cuando vieron el material, a lo mejor algunos dicen, wow, o sea, cambió radical el contenido a lo que veíamos. Pero así es, chicos, o sea, esta materia requiere, digamos, base matemática. Aquí en esta primera parte, pues con la parte de la presentación interactiva, allí no tienen ejercicio, en los videos pues sí podrían ustedes revisar, pero venía lo que es el otro caso, que es con los circuitos de segundo orden. Eso está planteado en un cuestionario. Previamente yo incluso le estoy diciendo, tengan a la mano que si la calculadora, que hoja, papel, ya ustedes estarían de una vez activos en el sentido de que les va a tocar hacer cálculos. ¿Qué ventaja tiene con la parte de los circuitos acá de segundo orden? También les coloqué información teórica, tienen videos con ejercicios resueltos, con la particularidad de cuando tienen en serie, en paralelo. Ustedes tienen allí un cuestionario. Ese cuestionario es completamente práctico. Pero, ¿qué es la ventaja? Yo les estoy dando a ustedes allí 3 oportunidades. Fíjense. Acá, para ese cuestionario, tienen 3 oportunidades, o sea, 3 intentos, y cada uno es independiente del otro. Entonces tenemos 3 intentos de 30 minutos cada uno. Eso es importante que lo tengan presente. No es que los 30 minutos va repartido entre los 3 intentos. O sea, a la final le estoy dando 90 minutos, o sea, hora y media, para que ustedes resuelvan esa evaluación práctica. ¿Que les va a perjudicar que se hacen un intento con respecto a otro? No, porque si detallan, yo les configuro que se queden con la calificación más alta. Entonces, en ningún momento los estoy perjudicando, sino trato en la medida de lo posible que salgan favorecidos ustedes. La falla que puede ocurrir de que no revisen los videos, no revisen el material de estudio y se vayan a la ligera para el momento de presentar, ¿verdad? Entonces, en ese caso, allí sí suele fallar. Las respuestas ya están chequeadas, digamos, por mí. A ver, Kevin, creo que me va a hacer alguna pregunta. Profe, con respecto a los 3 intentos,
cómo hace uno el procedimiento, como dice uno, si ya va a pasar los 30 minutos, uno puede volver a abrir la prueba. Claro, por eso es que te estoy diciendo. O sea, tú tienes, ahí yo te estoy dando 3 oportunidades. O sea, todos los profesores no lo configuran igual, sino ustedes cada vez que se les presente algún cuestionario, el profesor tiene que establecer esto que les aparece a ustedes acá. O sea, a ustedes les sale, ahorita aquí porque yo estoy en modo profesor, pero a ustedes les sale esto, donde les dice cuántos intentos permitidos, el límite de tiempo y el método de calificación. Entonces, por lo menos en este, hablo por el caso de mi materia, ¿ok? No lo vayan a generalizar porque cada docente decide cómo las coloca. Entonces, ¿cómo se lee esto? Te estoy dando 3 oportunidades para que hagas esa evaluación. De 30 minutos cada oportunidad. O sea que si se te acabaron los 30 minutos, no terminó, que es lo que tú me estás haciendo la acotación, pues después puedes volverlo a abrir, ¿ok? Y vuelves a disponer de 30 minutos. Que todavía no sacaste la nota perfecta, quieres volver otra vez al tercer intento, lo haces. ¿Te va a perjudicar en algo? No, porque yo lo dejé aquí con la calificación más alta. O sea que si en el primero sacó por decir 10, después lo volvió a hacer y sacó 15 y todavía tiene otro chance y en el otro chance saca 18, te vas a quedar con el 18 porque está configurado como la nota más alta. ¿Claros con eso o todavía tienen dudas? Pregunten ya que se lograron conectar, aprovechen de preguntar esa parte o las dudas que tienen con respecto a eso. Profe, la primera evaluación de 10% ya la he realizado ya 3 veces y no me da la nota definitiva. O sea, ya saqué 9 de 10 y saqué otra vez 10 de 10, Ajá. pero no se queda grabado. Bueno, mándame un mensaje por el aula virtual por el privado, porque ya me ha ocurrido con otros estudiantes, a ustedes no les queda grabado y a mí sí me aparece en el calificador. Entonces escríbeme por la mensajería privada, me indicas que eres de circuitos eléctricos 2 y que verifique por favor la nota de la presentación interactiva. Al ver tu mensaje de una vez yo te indico si ya me registró la nota. Ok, Pero ya sabes, no se le olvides, casi que si puede ahorita y el demo que yo te pueda responder por lo menos mañana y así verificar. Entonces, porque esa sí ya ha pasado con otros chicos de otras secciones y a mí sí me aparece registrado en el calificador, que es lo importante, o sea que yo sí la visualizo. ok, profesora, gracias. A su orden. Ajá, ok, a ver, ¿alguien más? Otra pregunta, dudas de los que tengan. Atentos siempre chicos con lo que es las fechas de entrega y la hora. Eso no es automático.